saludarlos, gracias por seguirnos viendo. Soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, cirujano plástico en la ciudad de Irapuato, Guanajuato y en León, Guanajuato. Quiero comentarles que en estos más de 20 años de experiencia en aplicación de Botox hay una serie de preguntas y dudas que son las más comunes y recurrentes que hemos visto a lo largo de este año. Entonces vamos a hacer 5 cápsulas para hablar sobre aspectos muy puntuales sobre Botox. Vamos con la primera. La pregunta más común que nos van a hacer es ¿qué es el Botox? El Botox es el nombre comercial de una marca que se llama Allergan, que lo produce y que contiene como ingrediente activo toxina botulínica. La toxina botulínica es producida por una bacteria que se llama Clostridium. Esta bacteria es una bacteria anaerobia que puede llegar a contaminar los alimentos. Y dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con cuestiones de belleza? Bueno, en los laboratorios se ha podido procesar esta toxina para poder poner ínfimas cantidades perfectamente controladas y poderla utilizar porque tiene la peculiaridad de que relaja los músculos a la hora de que se van a mover. Allá por la década de los 90 descubrieron accidentalmente, como sucede en la mayoría de las veces, en una paciente que tenía una condición que se llama blefaroespasmo, es decir, cerraba sus ojos de manera involuntaria, y son pacientes que yo he atendido varios de ellos, van caminando, se les cierran los ojos y entonces se pueden caer o golpear. Decidieron que si esta toxina botulínica tenía la peculiaridad de relajar el músculo, ¿qué pasaba si estos músculos que se cerraban involuntariamente colocaban a su cercanía, a su alrededor, algo de esta toxina preparada? Y descubrieron que efectivamente mejoraba la condición de blefaroespasmo, pero como anotaciones secundarias describieron que mejoraba las arrugas de la zona alrededor de los ojos. Y se les ocurrió decir, bueno, si quita las arrugas, ¿por qué no usarla con ese fin? Y desde la década de los 90 hacia acá se empezó a probar su uso con fines cosméticos y se han hecho millones de aplicaciones en el mundo. Yo desde finales de los 90 empecé a utilizarlo, tenemos miles de aplicaciones con excelentes resultados. Entonces, ante la pregunta de ¿qué es el Botox? Les diría, nombre comercial de la toxina botulínica hecha por el laboratorio Allergan, que es de los laboratorios que iniciaron con esto y lo empezaron a utilizar con fines cosméticos. ¿Es seguro utilizar el Botox si estamos hablando que es finalmente una toxina? Increíblemente seguro. Para que fuera tóxico, yo siempre les he dicho, sería muy caro hacerlo con Botox para poder intoxicar a una paciente. Se necesitan muchísimos frascos de Botox para poder generar problemas de toxicidad. Pero por el contrario, tiene efectos muy benéficos, lo podemos utilizar pues para líneas de expresión y muchas otras utilidades que en nuestra siguiente cápsula vamos a platicar. Preguntas más frecuentes que me han hecho a lo largo de estos 20 años de aplicar Botox. La segunda pregunta que siempre me van a hacer es ¿cuál es el mejor Botox que me puedo poner? Bueno, vamos, como les mencioné la primera, Botox es nombre comercial. Está hecho por Allergan. Habrá otras toxinas botulínicas de otros laboratorios y pudiera mencionarles, aparte de Botox, Xeomin, Dysport, Linurace, BTX, Nabota. Bueno, hay varios laboratorios y varias marcas comerciales que la utilizan. Yo en estos 20 años de práctica, la realidad es que he utilizado Botox y he seguido con esta marca comercial porque es con la que yo me he acomodado por la seguridad, la experiencia, y es la que yo tengo mucha experiencia en ponerla, a pesar de que he utilizado las otras toxinas botulínicas. Hay algunas diferencias entre una y otra, pero yo les diría que la mejor marca de toxina botulínica que puedan utilizar es la que su cirujano plástico les recomiende y esté acostumbrado a utilizar, y pueden preguntarle cuál utiliza ellos. Por ejemplo, cuando viene un paciente conmigo, antes de hacer la aplicación de Botox, siempre saco mi guía de Botox, les muestro la caja, les enseño qué es Botox, marca Botox, válgase la redundancia, y qué es lo que los vamos a aplicar. A pesar de que hay otras en el mercado, marca Botox de Allergan es la que yo utilizo, aunque hay muy buenas marcas en el mercado también que podrían utilizar. Mejor marca de Botox, pregúntenle a su cirujano plástico, y eso sí les diría, que se lo aplique un médico que tenga toda la experiencia. Un cirujano plástico es extraordinario para hacerlo, los dermatólogos también lo aplican con mucha habilidad y mucha experiencia.
De las preguntas más comunes que me hacen en la aplicación de Botox sería: ¿por qué sí aplicarme Botox? ¿Por qué no aplicarme Botox? ¿Y cuáles son los problemas que puedo tener si me aplico Botox? Bueno, ¿por qué sí aplicarme Botox? Pues yo les puedo decir que en lo personal tengo 20 años de aplicarme Botox y me han encantado los resultados. ¿Por qué sí? Porque es un procedimiento sencillo de hacer, en consultorio, rápido, no incapacitante y de muy bajo riesgo. Eso sería el por qué sí aplicarnos Botox, porque les encantan los resultados. ¿Por qué no aplicarnos Botox? Bueno, las complicaciones o riesgos que pudiera llegar a aplicar Botox quizás el más común es que el resultado pudiera no gustarnos. Eso sería el primer problema que tuviéramos con el Botox, que el resultado no nos gustara. Por lo menos el 95% de los pacientes van a quedar satisfechos con una aplicación de Botox. Van a decir: doctor, qué bueno que me lo puse, de haber sabido que así me iba a ver, desde hace cuánto me lo hubiera puesto. Esa es la realidad. Pero probablemente hay alrededor de un 5% de pacientes aplicados en mis manos o aplicados en cualquier otro lado que ellos puedan decir: no me gustó. Entonces, eso sería uno de los motivos por los cuales no aplicarlos, porque pudiera no gustarnos el resultado. Otra de las circunstancias es que pudiéramos relajar un músculo que no deseáramos relajar. Por ejemplo, que a la hora de poner Botox, para la ceja, para que no se hagan líneas de expresión arriba de la ceja o cuando estamos enojados, resulta que se relaja el músculo que abre el párpado y entonces anden con el párpado por caído y van a andar caído el párpado hasta que se acabe el efecto del Botox. Pero ¿qué tan común es que esto suceda? Bueno, yo tengo 20 años de experiencia y en 20 años nunca he tenido el problema de una caída de un párpado, entonces es muy raro, pero puede llegar a suceder. Entonces, ¿por qué no? Pues porque pudiera llegar a tener algún efecto adverso como ese que les platico. Pero en general es muy noble, los riesgos contra los beneficios son ampliamente superados, la tasa de satisfacción es de las más altas de todos los procedimientos que hacemos y la facilidad para hacerlo es de las más fáciles. Otro de los beneficios, por qué sí aplicar Botox, tiene que ver con el costo. El costo económico es muy inferior al costo de hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces, sería otro beneficio. La duración del Botox pudiera ser un factor que juegue en contra o a favor. La realidad es que todas las personas desearían que les durara mucho más el efecto del Botox, porque alrededor del cuarto al sexto mes se va a acabar el efecto y entonces hay que volverlo a aplicar. Yo diría: ¿y entonces por qué sí me lo aplicaría si se va a acabar el efecto? Porque si de mala suerte están en ese 5% de pacientes que no les gusta, el efecto se va a acabar y va a ser 100% reversible, a diferencia de los procedimientos quirúrgicos que pudieran no ser reversibles si no les gusta. En esta cápsula vamos a tocar el siguiente tema: ¿para qué sirve el Botox? ¿Cómo se aplica? Y al final, ¿cómo lo termina eliminando el cuerpo? Porque es algo que me preguntan, dice: oye doctor, ¿y cómo va a sacar el cuerpo eso de mí? Primero, ¿para qué sirve el Botox? Las indicaciones del Botox son extensas. Se van a dividir básicamente en cuestiones de cirugía plástica, porque se utilizan en muchísimas especialidades. En cirugía plástica lo vamos a utilizar para líneas de expresión, que nos ayuda a vernos más jóvenes, y para sudoración excesiva o hiperhidrosis. Para líneas de expresión, las más comunes en las que trabajamos es en el tercio superior de la cara, el entrecejo, la frente, las patas de gallo. Son las ideales, aunque también podemos usarlo en tercio medio y en tercio inferior de la cara e incluso en las líneas de cuello y escote. Para aplicaciones de tercio medio de la cara, tercio inferior, se requiere de alguien con mucha experiencia, que ya hemos platicado, cirujanos plásticos, dermatólogos, para que tengan amplia experiencia en ponerlo en estas zonas. Es una zona difícil. Tercio superior es donde más comúnmente lo aplicamos. En cuanto a hiperhidrosis o sudoración excesiva, lo podemos utilizar en aquellas partes del cuerpo que nos incomodan. Las más comunes es axila, y uno pensaría en axila para aquellas personas que sudan mucho, manchan su ropa y tienen problemas como que tienen que utilizar ropa oscura porque si no se ven manchados frecuentemente. Pero también sudoración excesiva en las palmas de las manos, que esta es una cuestión social. Las personas que antes de saludarse tienen que limpiar el exceso de sudor son excelentes, se aplica en las manos y entonces quitamos el problema de sudoración. Sudoración excesiva en las plantas de los pies
Y que he visto yo a lo largo de estos años, pacientes que dicen, doctor, me sudan tanto mis pies que por un lado tengo problema de mal olor y por otro lado mis zapatos se terminan echando a perder y tengo que cambiar frecuentemente de zapatos. Se puede aplicar en la planta de los pies y elimina la sudoración. El efecto sobre líneas de expresión o rejuvenecimiento va a durar de 4 a 6 meses, pero el efecto sobre sudoración en promedio va a durar 1 año. Entonces, funciona extraordinariamente para esto. Esa es su indicación. ¿Cómo se aplica? El Botox va inyectado. Normalmente lo vamos a inyectar con agujas de insulina, con jeringas de insulina que tienen agujas muy finitas, las Ultrafine 2, son muy delgadas y las molestias son mínimas y lo podemos aplicar tanto en palma como en axilas o en cara para problemas de líneas de expresión. ¿Y cómo lo elimina el cuerpo? ¿Qué? ¿Por qué se acaba el efecto? Bueno, se acaba el efecto porque finalmente el cuerpo termina regenerando esas zonas de bloqueo que ocasiona el Botox. ¿Se acuerdan que les dije que ocasiona un problema en cuanto a un efecto de que no permite que el músculo se mueva y se relaje? Bueno, esta unión entre el nervio y el músculo se termina regenerando con el paso del tiempo y por eso se acaba el efecto. Lo mismo en las glándulas, ese bloqueo que hace entre la unión del nervio con la glándula termina regenerándose y la glándula se vuelve a regenerar. De hecho, lo que quisiéramos es que no sucediera eso para que una vez que se aplica no volvieran a tener ese problema por el cual se están aplicando el Botox. Pero bueno, tiene ese efecto, esa duración y así se elimina. ¿Quién es el candidato ideal o cuál es la edad ideal para ponerse Botox? Como vimos, hay 2 indicaciones precisas en cirugía plástica, o por sudoración excesiva o por líneas de expresión. En líneas de expresión, los candidatos ideales pues son aquellos que les molestan las líneas de expresión. Normalmente son pacientes que ya pasan de los 20 y tantos años y normalmente pueden ser pacientes de alrededor de menos de 60 o 65 años. No es una regla. Tengo pacientes de 80 años en los cuales les pongo Botox y tengo pacientes de 18 o 19 años que gesticulan muchísimo y que tienen líneas muy marcadas y suavizamos ese rostro que más que líneas que los hagan ver viejos, les hace ver el rostro duro y lo podemos utilizar. Entonces es muy extenso, pero normalmente nos vamos a concentrar entre los 30, 40, 50, quizás antes de los 60 años de edad. Buenos candidatos, pero hay que valorar a cada caso en particular. Entonces, ellos son quienes se pueden poner Botox. Por sudoración excesiva lo mismo, el rango de edad no nos importa mucho, normalmente son mayores de edad y son pacientes que su problema es la sudoración excesiva, manchan camisas, echan a perder zapatos, les da pena saludar porque les suda mucho su mano y es una incomodidad para ellos. Son pacientes que son candidatos. Luego me ha tocado personas que me dicen, doctor, ¿dónde lo puedo comprar el Botox? Porque resulta que yo no puedo ir con usted y no sé si me lo pueda vender o dónde lo compro, pues para a ver quién me lo aplica acá donde vivo, sobre todo pacientes que de pronto están en Estados Unidos. Bueno, el Botox es un medicamento controlado, no se vende en las farmacias. Uno como médico está registrado directamente con el laboratorio, con Allergan, tienen un registro y un control y es quien se encarga de vendérnoslos a nosotros, entonces no lo pueden adquirir y además tiene que ser aplicado por un especialista. Por eso no es de libre acceso o libre venta. Algo bien importante, el hecho que nosotros lo compremos directamente con el laboratorio nos garantiza la seguridad, la calidad, el control de manejo de la cadena de frío, porque es como las vacunas, tienen que permanecer en congelación hasta que se prepara y se aplica. Es decir, todo un control de calidad desde que lo vende el laboratorio hasta que nosotros lo aplicamos. Espero que les haya sido útil esta información. La siguiente semana platicamos sobre ácido hialurónico, las preguntas más comunes que nos hacen. Espero que sigan muy bien, sigan en casita en estos tiempos de coronavirus. Me voy a la calle, me pongo mi cubrebocas. Un abrazo desde aquí. Saludos.